Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días a las clases a distancia. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las razones trigonométricas. Es un tema que vemos en secundaria y lo retomamos en prepa en segundo semestre. ¿Qué son las funciones trigonométricas y de dónde provienen? Bueno, las funciones trigonométricas son 6 principales, ¿ok? 6 funciones trigonométricas que provienen de un triángulo rectángulo. Ojo, siempre tiene que estar o de salir de un triángulo rectángulo. Tenemos, acuérdense, 3 tipos de triángulos, pero solamente en el triángulo rectángulo vamos a encontrar las razones trigonométricas. Ahora, explicamos. Primero, nosotros debemos de tener aquí 2 triángulos rectángulos. Acuérdense ustedes que se le llama triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. En este caso, siempre deben de tener un ángulo de 90 grados. Por ende, sobran 2 que no son de 90 grados, son diferentes. Pero la suma de todos ellos nos deben de dar siempre 180 de cualquier triángulo. Entonces, las 6 funciones trigonométricas son las siguientes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos estas funciones? Son muy fáciles porque no cambian. Una vez que ustedes las conozcan, siempre van a ser iguales, ¿ok? Y eso nos va a facilitar mucho el trabajo. Por ejemplo, la función seno. La función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y de aquí en adelante se voltean ahora, ¿ok? Entonces, la cotangente sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Y esta sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y esta sería la hipotenusa entre el cateto opuesto, secante y cosecante, ¿ok? Ahora, todo va a depender del ángulo que estemos tomando. Ok, tenemos 2 ángulos diferentes de 90 grados. Uno le vamos a llamar A y otro le vamos a llamar B. Fíjense, supuestamente estos 2 triángulos son iguales, ¿ok? Entonces, como estos triángulos son iguales, entonces, aquí, si yo quiero sacar el seno del ángulo A, pues sería su cateto opuesto. Y sería sobre la hipotenusa. Algo muy importante que ya aprendimos nosotros en el teorema de Pitágoras es que este lado siempre se le va a conocer como la hipotenusa, que siempre va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo, ¿ok? Siempre. Ahora, en base a esto, el cateto opuesto sobre la hipotenusa va a ser el seno del ángulo A. Si yo quiero sacar el coseno del ángulo A, sería el cateto adyacente, que va a ser el que está al lado. Siempre el cateto opuesto es el que está enfrente y el cateto adyacente es el que está de lado, sobre la hipotenusa, ¿ok? Ahora, en este lado, en este otro triángulo, fíjense que cambia, ¿ok? La hipotenusa nunca cambia, pero los catetos sí. Ahora, del ángulo B, ¿quién es su cateto opuesto? El que está enfrente. Este es el cateto opuesto. ¿Y quién es el adyacente? El que está al lado. Este es el cateto adyacente, ¿ok? Vamos a ver ahora en la práctica cómo nosotros podemos sacar las 6 funciones trigonométricas de un triángulo, ¿ok? Utilizando nosotros el ángulo A y el ángulo B, ¿ok? Fíjense lo fácil que es este tema. Vamos a borrar, de acuerdo a esto, ocupo que tengamos muy presentes las 6 funciones, ¿ok? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y lo que cada una involucra: cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto entre cateto adyacente entre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente e hipotenusa sobre cateto opuesto. De preferencia no los vamos a aprender de memoria. Si nos cuesta un poquito de trabajo, pues hacemos una ficha, ¿ok? Donde tengamos escritas las 6 para momento de trabajar. Empezamos a realizar el primer ejemplo, ¿ok? Supongamos que nosotros tenemos un triángulo rectángulo y nos dice que su hipotenusa mide 25 unidades y este lado mide 24 unidades. Acuérdense que siempre debe de ser mayor este. No importa si es por 1 o por 0.5, pero siempre tiene que ser mayor. Me pide que encuentre el lado A y me
pide que encuentre las 6 funciones trigonométricas, pero ojo, para los dos ángulos, tanto para el ángulo B como para el ángulo A, ¿ok? Por ejemplo, del ángulo A aquí no tengo el cateto opuesto, miren. Y del ángulo B aquí no tengo el cateto adyacente. Este lado lo necesito para poder encontrar todas mis funciones de ambos. Fíjense bien, primero, obtenemos este lado con el teorema de Pitágoras, que me dice que es el lado A. Entonces, A es igual a la raíz de C al cuadrado, 25 al cuadrado, menos 24 al cuadrado. ¿Ok? Este tema nosotros ya lo vimos anteriormente y lo hemos estado trabajando precisamente como el teorema de Pitágoras. Ocupo que ustedes lo repasen mucho. ¿Ok? Teorema de Pitágoras. Ahora sí, en base a lo que tenemos nosotros, vamos a ponernos a trabajar. Utilizamos nuestra calculadora científica y decimos 25 al cuadrado es igual a 625 menos 24 al cuadrado es igual a 576. Lo resto y le saco raíz. 625 menos 576 me da un total de 49. Y la raíz de 49 es igual a 7. Quiere decir que mi lado A mide 7 unidades. Este ya lo encontré y es igual a 7. Ahora, teniendo todos los valores, ahora sí vamos a trabajar. Vamos a sacar todas las funciones del ángulo A, y del ángulo B. ¿Ok? Entonces, empezamos. Recuerden que son seno, coseno. Vamos a ir poniendo solamente las 6 funciones y para el ángulo A y para el ángulo B. ¿Ok? Recuérdenlas. Sería seno, sería coseno, sería tangente, sería cotangente, sería secante, sería cosecante, y son las 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, hacemos una tablita para que se nos haga más fácil. Vamos a poner una tablita y vamos a poner el ángulo A y el ángulo B, los valores, ¿ok? Fíjense bien. Es más fácil en una tablita para que no nos revolvamos y que podamos hacerlo todo de manera más ordenada, ¿ok? Entonces, empezamos. Aquí vamos a poner del ángulo A y acá del ángulo B, ¿ok? Empezamos con el seno del ángulo A. Entonces es cateto opuesto 7 entre 25. Sería 7 entre 25, porque es la hipotenusa. Coseno que dijimos que era el cateto adyacente, que es 24 entre la hipotenusa 25. 24 entre 25. Luego seguimos con la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es 7 entre 24. Algo muy fácil, chicos, es que si estas de aquí son las inversas a estas, yo nada más las tengo que voltear, ¿ok? Para hacerlo de manera más rápida. Por ejemplo, la cotangente es la inversa de esta, entonces va a ser 24 entre 7. Y luego la secante es la inversa de coseno, entonces va a ser 25 entre 24. Y la cosecante es la inversa de seno, que sería 25 entre 7. ¿Por qué? Porque la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto, 24 entre 7. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Y la otra es, la cosecante es cateto hipotenusa entre cateto opuesto. Entonces, de esta manera yo ya sé que de aquí en adelante solamente volteo los números, ¿ok? El numerador ahora es el denominador y viceversa. Entonces, es muy importante que tengamos esto en mente, ¿de acuerdo? Ahora sí, en base a esto vamos a ponernos a resolver en decimales, ¿ok? Todos mis valores en decimales. Y empezamos. 7 entre 25. Me da .28. .28. Ahora 24 entre 25. 24 entre 25. Y me da .96. Ahora 7 entre 24.
y me da punto 29 y más decimales. Solo vamos a tomar 2 decimales. Punto 29. 24 entre 7 y me da 3.4. 3.4. Y luego 25 entre 24, 1.04. Y finalmente 25 entre 7. Me da 3.5. ¿Ok? Ojo, aquí sí vamos a obtener nosotros las fracciones en números decimales, ¿ok? La fracción y el decimal, los dos lo vamos a poner. Entonces, ya tenemos nosotros nuestro ángulo A. Ahora vamos con el ángulo B, ¿ok? ¿Cómo vamos a obtener ahora este? Fíjense cómo cambian los valores, no es lo mismo. B, el seno, me dice que es cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces es 24 entre 25. Entonces pongo 24 entre 25. Y luego me dice que es el coseno de B. Es cateto adyacente entre hipotenusa. 7 entre 25. 7 entre 25. Y luego me dice que es la tangente. Me dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. 24 entre 7. Si se dan cuenta, volvemos a repetir aquí el proceso que hacíamos acá de voltear los números. Entonces aquí sería 7 y acá 24. Aquí sería 25 entre 7. Y aquí sería 25 entre 24. Ahora, por lógica, como ustedes ven, los valores de acá sí se repiten, aunque no es en la misma función. Por ejemplo, el valor de seno, que es 7 entre 25, acá lo tenemos en el coseno. Entonces solamente pasamos los decimales. Aquí vale .28, donde tengo 24 entre 25 es .96. 24 entre 7 es 3.4. 7 entre 24 es .29. 25 entre 7 es 3.5 y 25 entre 24 es 1.04. Entonces, se dan cuenta que ya tenemos las 6 funciones del ángulo A y las 6 funciones del ángulo B, ¿ok? Es muy fácil, es un proceso largo, sí, pero es muy fácil, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí el seno del ángulo A vale .28. ¿Ok? Y el seno del ángulo B vale .96. Entonces no es lo mismo, ¿ok? Varían. ¿Por qué? Porque son diferentes ángulos, ¿ok? Son diferentes ángulos. Nada más este es el único que sabemos que mide 90. Entonces, todas las funciones trigonométricas ahí las tenemos. Con esto vamos a ponernos a trabajar ahora.